¿Qué tal están? Bienvenidos. La escultura en la antigüedad grecolatina. Realmente, pues el arte clásico, el arte escultórico, ha tenido una importancia decisiva a lo largo de la historia del arte en el mundo occidental y, por supuesto, también en el resto del mundo, en el mundo asiático y en todas las partes del planeta. Pero la antigüedad grecolatina constituye uno de los capítulos más notables del arte occidental. A través del mármol, del bronce y otras materias, los pueblos griegos y romanos inmortalizaron sus visiones del cuerpo humano, lo divino, lo heroico y lo político, estableciendo formas y cánones que influirían en el arte europeo durante siglos. En este vídeo pues trataré de adentrarme en los procesos estéticos, técnicos, filosóficos y sociales que dieron forma a esta tradición escultórica, prestando especial atención a su evolución, función y legado. En este aspecto hay que decir que la escultura griega arcaica supuso el nacimiento del ideal formal en todo su esplendor. La escultura griega comienza a florecer en el periodo arcaico, siglos VII hasta el V a.C., cuando las comunidades helénicas, influenciadas por los contactos con Egipto, Mesopotamia y el Levante, comienzan a desarrollar una escultura que podemos considerar monumental autónoma. Las figuras más representativas de esta época son los kouroi, jóvenes masculinos desnudos, y los korai, jóvenes femeninas vestidas, concebidos como ofrendas votivas o marcadores funerarios. Y también hay que decir que el kouros, por ejemplo, con su postura frontal, brazos pegados al cuerpo y una pierna adelantada, se inspira en las estatuas egipcias, pero introduce también una noción inédita en el arte mediterráneo, que es la representación libre del cuerpo humano, como ideal de belleza, vigor y armonía. Además, también hay que decir que estas esculturas son rígidas y esquemáticas, pero representan ya un creciente interés por la anatomía humana, la proporción y también el movimiento. A través del tiempo, los artistas griegos antiguos comienzan a investigar el cuerpo de una manera más minuciosa, como estructura viva, introduciendo la torsión, el contraposto y una comprensión más profunda de la musculatura. El rostro, inicialmente inexpresivo en la escultura arcaica, con la típica sonrisa arcaica, empieza a mostrar mayor individualidad. Y de esta manera se puede afirmar que la escultura arcaica no era blanca como la vemos hoy, estaba ricamente policromada, al igual que los templos. La escultura, por tanto, no era solo una forma estética, sino parte integral del espacio religioso, funerario o cívico también. Y esto no hay que olvidarlo. En cuanto al clasicismo, el triunfo del cuerpo como medida del mundo, pues se va desarrollando sobre todo a partir del siglo V a.C., en el que comienza el periodo clásico de la escultura griega, una etapa que ha sido considerada la cúspide del arte antiguo. En este momento la escultura ya no es solo representación, sino reflexión filosófica también sobre el ser humano. Se introduce un nuevo equilibrio entre forma, contenido y entre proporción y expresión. Y todo esto fue algo pues muy importante para la época. Los nombres de artistas como Mirón, Policleto y Fidias dominan este periodo. Policleto, por ejemplo, elabora un tratado teórico conocido como el canon, en el que realmente establece las proporciones ideales del cuerpo humano, y eso sirve para los pintores de su época. Su escultura más célebre, el Doríforo, representa a un joven atleta en reposo activo, mostrando también una combinación de simetría dinámica y realismo anatómico. El contraposto, el peso del cuerpo apoyado sobre una pierna con la otra relajada, da al cuerpo una sensación de movimiento potencial y también de naturalidad. Además de todo esto, hay que decir que Fidias, por su parte, se convierte en el escultor oficial del nuevo poder de Atenas, bajo Pericles. Realiza obras colosales como la estatua
crisoelefantina de Atenea Pártenos en el Panteón y el Zeus olímpico Fidias, no busca simplemente el realismo, sino la manifestación visible de la grandeza divina y política. Y todo esto pues lo representa en sus esculturas. La escultura clásica, en consecuencia, abandona la rigidez arcaica en favor de una noble serenidad, y de esta manera las figuras humanas aparecen idealizadas, pero no irreales. El arte busca representar no lo que es, sino lo que debería ser, el cuerpo como manifestación de una armonía universal, conforme con los principios también de proporción pitagóricos y la ética socrática del equilibrio. Todo esto fue fundamental. En el siglo IV a.C., artistas como Praxíteles, Escopas y Lísipo continúan esta evolución. Praxíteles introduce un nuevo tipo de belleza, más delicada, sensual, incluso melancólica, y su Afrodita de Cnido, por ejemplo, fue la primera escultura monumental de una diosa desnuda, lo que causó un gran revuelo en su tiempo. Lísipo fue el escultor favorito de Alejandro Magno y modificó el canon de Policleto, estilizando las proporciones y expresando también la interioridad del personaje desde un punto de vista psicológico, como se observa en su célebre Apoxiómenos. Y a todo esto hay que añadir que la escultura helenística, que ya fue posterior, a partir del año 300 a.C. aproximadamente, pues planteó el valor de la pasión, del movimiento y la teatralidad. Con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y el surgimiento de los reinos helenísticos, el arte griego entra en una nueva etapa, el helenismo, de los siglos III al I a.C. aproximadamente. La escultura ya no se centra en la representación ideal del atleta o del dios, sino que se diversifica. Aparecen representaciones de ancianos, niños, borrachos, mendigos, mujeres, en gestos cotidianos, y también aparecen figuras en movimiento violento o en estados psicológicos extremos, etc. Todo esto supone que el arte helenístico busca emocionar al espectador, algo parecido al arte actual, sorprenderlo, conmoverlo. Lo sublime y lo grotesco conviven en el arte helenístico y se acentúa el virtuosismo técnico. Se tallan torsiones imposibles, efectos de claroscuro, texturas complejas, etc. Además, también se pueden citar ejemplos paradigmáticos como son, por ejemplo, el Laocoonte y sus hijos, atribuido a Gesandro, a Tenodoro y Polidoro de Rodas, que representa, por ejemplo, el castigo del sacerdote troyano por haber profetizado la trampa del caballo de madera, o la victoria de Samotracia, con su manto agitado por el viento sobre la proa de un barco, o la Venus de Milo, mezcla de clasicismo, en cierta forma, y sensualidad, y todo esto supone que en esta etapa el arte se emancipa de los templos y la religión tradicional y se convierte en decoración, se podría decir, de palacios, jardines, espacios urbanos, y busca sobre todo responder a los nuevos gustos de una sociedad cosmopolita, más individualista y más emocional. En este aspecto, si pasamos ya a la escultura romana, pues hay que hablar de realismo, retrato y propaganda, fundamentalmente. La escultura romana está muy influenciada y es heredera directa, como es natural, del arte griego, y asume, en cambio, una orientación distinta. Aunque adopta los modelos helénicos, de base desarrolla un lenguaje propio, centrado en la función social, política y conmemorativa. Y en ese aspecto, ya desde la República Romana del siglo III al I a.C., el retrato romano se caracteriza por un realismo brutal, casi sin concesiones a la belleza ideal. Las máscaras funerarias, por ejemplo, de los antepasados, servían como modelos para bustos y estatuas, que celebraban de esta forma la virtus o valor, la gravitas o seriedad y la autoritas o autoridad del individuo. Además, las arrugas, cicatrices y gestos severos eran signos de experiencia y dignidad, no defectos. En este aspecto, con el surgimiento del imperio, a partir del siglo I a.C. en adelante, la escultura se convierte en un poderoso instrumento de propaganda política. Emperadores como Augusto, Trajano o Marco Aurelio, entre otros muchos, encargan esculturas monumentales
relieves históricos y retratos idealizados para legitimar su poder y para que su poder quede para el futuro también como representado. La estatua de Augusto de Prima Porta combina, por ejemplo, el retrato personal con los atributos del dios Apolo y del general victorioso a la vez. El altar de la paz de Augusto, Arapacis, diríamos que narra en relieves la genealogía divina y política del emperador. Las columnas de Trajano y de Marco Aurelio, por ejemplo, desarrollan un nuevo género, el relato escultórico continuo, una especie de cómic de piedra que narra campañas militares en espiral ascendente. Y todo esto, pues, para dejar memoria de sus grandes logros. A diferencia de los griegos, los romanos cultivaron con entusiasmo la escultura en relieve tanto en templos como en sarcófagos, arcos de triunfo y monumentos funerarios. El relieve, además, no solo era decorativo, sino también didáctico y narrativo. Los temas eran múltiples: mitología, batallas, vida cotidiana, ritos funerarios. Cualquier tema podía ser representado en forma de relieve. También se desarrolló una notable tradición de escultura ecuestre, culminando en la estatua de Marco Aurelio, uno de los pocos bronces imperiales que ha sobrevivido a la Edad Media gracias a que se creyó erróneamente que representaba a Constantino, el emperador cristiano. Y en ese aspecto, pues hay que decir que también, en cuanto a las técnicas, materiales y talleres, en la época romana, tanto en Grecia como en Roma, y también en Grecia, la escultura implicaba un complejo proceso técnico y organizativo. El mármol, especialmente de Paros, y el pentélico en Grecia, o el de Carrara en Roma, eran los materiales preferidos para estatuas y relieves. El bronce permitía además formas más ligeras y dinámicas, pero fue más vulnerable al saqueo y reciclaje posterior, por lo que se conservan menos piezas originales de bronce. En cualquier caso, lo que está claro es que el proceso escultórico incluía, tanto en Grecia como en Roma, el modelado en cera o arcilla, la talla directa en mármol o la fundición a la cera perdida en bronce. Las esculturas eran a menudo policromadas, con ojos incrustados, labios pintados y vestimentas decoradas. La imagen clásica de la escultura blanca es una invención moderna, porque realmente eso no sucedía en la antigüedad. Los talleres estaban organizados jerárquicamente. El maestro diseñaba el modelo, los ayudantes lo desbastaban y otros se ocupaban del acabado. Muchas esculturas griegas y romanas conocidas hoy son copias romanas, en realidad, de originales griegos, perdidos, adaptadas a nuevos contextos o gustos. Y además hay que decir también que, en cuanto a las funciones de la escultura, en la antigüedad pues eran muy diversas. Se puede afirmar que la escultura grecolatina no era un arte autónomo como en la modernidad, sino que estaba integrada en la vida religiosa, política y social. Y en ese sentido hay que también señalar que en los templos las esculturas representaban a los dioses, sus mitos y sus hazañas. Eran objetos de culto, ofrenda o mediación entre los humanos y lo divino, se podría decir. Además de todo esto, en el espacio público, las estatuas de héroes, atletas, magistrados o emperadores también afirmaban claramente la identidad de la comunidad, su historia y también su poder. Eran herramientas, por tanto, de educación cívica, modelos de virtud o de buen comportamiento y también pues, una memoria colectiva indudable. En el ámbito funerario, las esculturas servían para perpetuar la imagen del difunto, expresar el dolor también de los vivos y asegurar la continuidad del alma. Además de todo esto, de todas estas funciones, en el mundo privado se decoraban casas, villas y jardines como expresión de riqueza por medio de esculturas, y eso era una muestra también de cultura o refinamiento. Los coleccionistas romanos de época imperial buscaban originales griegos también como símbolo de estatus y erudición. Y en cuanto a la filosofía de la escultura grecolatina, pues hay que señalar que desde sus inicios
la escultura fue también inseparable de la filosofía. Platón la consideraba como una copia de la copia, un simulacro que aleja del mundo de las ideas. Aristóteles, en cambio, por el contrario, valoraba el arte como mímesis que revela la verdad de lo universal a través de lo particular. Y en este aspecto hay que decir que los escultores griegos no solo imitaban la naturaleza, la reconstruían y lo hacían de forma ideal. En el cuerpo humano veían una geometría viva, un microcosmos, y el arte era también una forma de conocimiento. En ese sentido, se puede decir que en Roma la escultura se convierte en lenguaje político y retórico, se alinea con las prácticas del poder, con la jurisprudencia, con la historia. El rostro del emperador, además, no es solo rostro, es símbolo político, símbolo de poder, presencia, ubicuidad del imperium, del mando. Y en cuanto al legado de la escultura grecolatina, se puede afirmar que es muy considerable. El impacto de este tipo de escultura grecolatina fue enorme. Durante la Edad Media muchas esculturas fueron destruidas o reutilizadas, pero a partir del Renacimiento los artistas redescubren, se puede decir, sus valores formales y conceptuales. Miguel Ángel, por ejemplo, se consideraba heredero de Fidias. La escultura clásica se convierte de esta manera en canon académico, base de la educación artística, y de esta forma se puede decir que ya incluso en el siglo XIX el neoclasicismo retoma la serenidad griega y la retórica romana. En el siglo XX incluso las vanguardias más radicales dialogan con la escultura antigua. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.